Eh, Nunca imaginé el estar parado y poder compartir la palabra de Dios, poder predicar en el lugar donde hace algunos años mis papás lo hicieron. Y eso es algo que a mí me tiene muy contento, muy gozoso, nervioso también, pero más contento que nervioso. Y bueno, les voy a invitar que abran su Biblia en Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 y les voy a invitar que me sigan con su vista. Voy a leer algunos versículos del capítulo 1, voy a empezar con el 19. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Bueno, vivimos en un mundo en donde podemos tener acceso a la palabra de Dios de una palabra muy fácil, de una manera muy sencilla. Podemos escuchar la palabra de Dios a través de, ya sea de la radio, a través de predicaciones por medio de internet, podemos ver la palabra y escuchar la palabra de Dios de manera escrita. Tenemos una manera tan fácil y tan sencilla de escuchar y de ver la palabra de Dios hoy en día. Y eso sin mencionar las actividades de la iglesia, sin mencionar las actividades de los días domingos, pero tenemos una manera tan sencilla de escuchar y de poder leer la palabra de Dios, de poder acceder a la palabra de Dios. Pero ¿cómo deberíamos escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios? Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí en Santiago, en este capítulo 1 del versículo 19, Santiago nos da la respuesta, nos aconseja cómo escuchar, cómo poder escuchar la palabra de Dios. Y me gustaría hacerles una pregunta: ¿a cuántos de ustedes aquí les gusta hablar? Estoy seguro que a todos nos gusta hablar. Bueno, algunos más que a otros, algunos les gusta hablar más que a otros, pero estoy seguro que a todos nos gusta hablar. Y sería muy triste, sería muy difícil que un día nos pasara algo en la garganta, que un día perdiéramos esta capacidad de hablar y que eso que nos gustaba hacer, que el hablar con los demás y poder compartir con los demás, de pronto un día lo dejemos de hacer. De pronto un día perdamos esta capacidad de hablar y lo dejemos de hacer. Sería algo muy difícil, para algunos más difícil que para otros, pero definitivamente sería muy difícil. Y vivimos en un mundo donde estamos rodeados por palabras incesantes, estamos rodeados por un ruido incesante, estamos rodeados donde en el mundo se están peleando en la música, por la venta de discos, se están peleando por el premio, por muchísimas cosas se están peleando. Vivimos en un mundo en donde tenemos palabrería incesante. Y en la vida cristiana no se escapa de eso. También en la vida cristiana vivimos con muchas palabras que llegan a nuestras vidas. De igual manera existen estos premios de la música y vemos a los cantantes cristianos peleándose por los primeros lugares, vemos a los cantantes cristianos peleándose por quién vende más discos y todo eso. Entonces vivimos en un mundo en donde la palabra es incesante, en donde no dejamos de hablar y nosotros estamos hable y no escuchamos. Y vamos al versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y me quedo con la primera parte, dice pronto para oír. En primer lugar, Dios nos pide y quiere que estemos callados, quiere que guardemos silencio por un momento, quiere que escuchemos lo que Él tiene para nosotros, que por un momento nosotros dejemos de hablar para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. No debemos poner primero lo que nosotros queremos decirle a Dios, sino poner primero lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Muchas veces nosotros llegamos ante Dios y le decimos: es que Dios, yo tengo este problema y necesito esto, y empezamos a hablar y a pedirle a Dios y no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Dice aquí en Santiago: sed prontos para oír. Debemos guardar silencio, debemos callar por un momento para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos guardar silencio y escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. No podemos llegar ante Dios y no podemos agradar a Dios si antes no escuchamos lo que Él nos quiere decir. Si antes no callamos ante su presencia y ponemos un oído atento ante lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios nos quiere decir. Seamos tardos para hablar y prontos para oír, recibiendo lo que Dios nos quiere decir. Vemos cuando Dios habla por medio del profeta Habacuc, él vivía en unos días terribles porque Dios iba a castigar al pueblo de Israel por medio de los asirios. Y vemos a Habacuc
sufriendo y diciendo, pero es que ¿cómo es posible? Yo sé que mi pueblo es malo, yo sé que mi pueblo ha pecado, yo sé que hemos hecho las cosas mal, pero ¿cómo va a traer a alguien que es peor que nosotros y nos va a castigar? Y Dios en realidad no les da muchas respuestas. Y en Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Debemos callar delante de la presencia de Jehová para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Hay un tiempo de callar para que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Muchas veces llegamos ante Dios y pedimos y ponemos la petición que tenemos ante sus pies y nos quejamos porque no nos responde y nos quejamos porque a lo mejor se está tardando. Pero debemos guardar silencio para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y cuando yo prediqué por primera vez, tiene más o menos un año, recuerdo que era un viernes y ya me tocaba el domingo predicar y toda esa semana yo estaba bien tranquilo, pero ese viernes llegaron los nervios a mi vida y empecé a pensar muchísimas cosas y quería tirar la toalla y recuerdo que le hablé al pastor ese viernes y le dije, pastor, necesito verlo urgentemente. El pastor accedió, lo vi en su casa y le dije, pastor, no voy a predicar el domingo. El pastor se quedó medio serio, le saqué de onda y le dije, sí, no voy a predicar, no, esto no es para mí, yo siento que no voy a poder, Dios no me creó para esto, no es el propósito de Dios para mi vida, y yo estaba bien seguro de que no iba a predicar, y le dije al pastor así tal cual, haga lo que quiera, pero yo no predico el domingo. Y doy gracias a Dios por la vida de mi pastor porque no me permitió hacerlo, no me dejó, y el domingo prediqué, y ahí entendí, y Dios habló a mi vida, y entendí que debía yo guardar silencio y escuchar lo que Dios quería para mí. Debía guardar silencio y escuchar lo que Dios tenía para mi vida. Debemos guardar silencio ante la presencia de Dios y escuchar lo que Dios nos quiere decir. No debemos llegar ante Él y empezar a hablar y empezar a soltar las palabras y lo que nosotros queremos. Debemos escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces nos quejamos porque Dios no nos responde, porque Dios se tarda en responder o porque sentimos que Dios no nos escucha o porque Dios no está presente. Y es algo que muchos de nosotros hacemos. Hace unas semanas estaba en Cuernavaca, iba con mi mamá, salí a acompañarla a hacer unas compras y en eso volteé hacia el cielo y estaba el cielo estrellado, estaba lleno de estrellas, hace un tiempo que no lo veía así. Y lo que le dije fue, ¿ya viste el cielo? Está lleno de estrellas. Lo que mi mamá me dijo fue, es que siempre han estado ahí, pero no volteamos para arriba. Y me quedé pensando y dije, sí es cierto. Así pasa con Dios, muchas veces nos quejamos de que Dios no nos escucha, muchas veces nos quejamos de que Dios no está o que se está tardando en respondernos, pero Dios siempre está ahí. La cosa es que nosotros no volteamos para arriba, la cosa es que nosotros no guardamos silencio para escuchar lo que Dios nos quiere decir, para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ok, ya guardamos silencio, ya escuchamos lo que Dios nos quería decir, pero no queda nada más en eso. No dice en Santiago, ok, sé pronto para oír, escucha lo que Dios te quiere decir y pues ya vete a tu casa y descansa y ya sé feliz con lo que Dios te dijo. No, vamos al versículo 22 ahí de Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero ¿qué es un hacedor de la palabra? Ok, ya escuchamos lo que Dios quiere para nuestras vidas, ya escuchamos lo que Dios nos quería decir, pero dice también, sed hacedores de la palabra. No queda nada más en el oír, sino que en el hacer. Pero ¿qué es un hacedor de la palabra? Lo que caracteriza a un hacedor de la palabra es que sabe que la vida cristiana es mucho más que ser un oidor de la palabra. Es que sabe que la vida cristiana implica más que solo venir un domingo y escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios me dijo y dejarlo ahí. Sí, estuvo bien bonito lo que Dios me habló el día de hoy, pero dejarlo ahí. Sino que sabe que la vida cristiana es eso, es no ser solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. En el versículo 22, 23 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago está interesado en que nosotros vivamos lo que predicamos, está interesado en que nosotros hagamos lo que decimos ser. Muchas veces nosotros nos decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero nuestro testimonio no lo refleja. Nuestra forma de actuar no refleja esa manera en que nosotros decimos ser. Aquí es a lo que Santiago nos está diciendo, es lo que tú dices ser, que concuerde con lo que hagas, que tu testimonio concuerde con lo que tú dices ser. Debemos mostrar un buen testimonio, debemos ser hacedores de la palabra. El oír y no hacer la palabra de Dios es engañarnos a nosotros mismos. Es hacer algo que no somos, o decir que somos algo que no somos, es solo nos estamos engañando, es decir algo que no es verdad.
Y pongo el ejemplo de una pareja. Aquí hay algunos casados, algunos tienen novio, novia, y cuando tú vas con tu pareja y le dices que yo te amo, o es que eres mi vida, o que eres el amor de mi vida, pero si no se lo demuestras, creo que no tiene caso, creo que no estás siendo un hacedor de lo que tú dices ser. Lo que tú le dices y si no se lo demuestras, creo que no tendría caso. Debemos demostrarlo, debemos actuarlo con hechos. Y así mismo pasa con Dios. Nosotros al escuchar la palabra de Dios y al escuchar las predicaciones y ver lo que Dios tiene para nosotros, pero si nosotros no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si no hacemos lo que Dios nos dice. Y Santiago lo ilustra con un ejemplo bien sencillo, lo pone con un ejemplo bien cotidiano, con un espejo. Y yo estoy seguro que aquí todos en la mañana nos vimos en el espejo. Todos en la mañana salimos sin antes vernos en el espejo. ¿Y para qué lo hicimos? Nos vemos en el espejo y es para tapar todas esas imperfecciones, o que ya me salió un granito y que lo quiero tapar, o para peinarme y salir lo mejor presentable posible. Y Santiago lo ilustra con este ejemplo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, que es este espejo, y nosotros nos vemos ante la Biblia y vemos lo que Dios nos quiere decir y vemos lo que somos ante la palabra de Dios, pero si no hacemos un cambio, si no hacemos una transformación de vida, no tendría sentido. Debemos acercarnos a la palabra de Dios, que es este espejo, y ver lo que Dios nos quiere decir y hacer lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces nos acercamos ante un espejo y cuando no nos gusta la manera en que nos vemos, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa al espejo, es que decimos, no, es que este espejo me hace ver gordo, o es que este espejo me hace ver más viejo. Seguramente es el espejo el que está mal. Y lo mismo hacemos con la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos vemos ante este espejo y Dios nos dice cómo somos en realidad y vemos los errores que tenemos y no nos gusta, nos incomoda, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa. Decimos, es que no, Dios le habló en ese tiempo a tales personas. Dios quizá no está hablándome a mí, esto no es para mí. La culpa no es del espejo, la culpa es de quien se ve en el espejo. Muchas personas se preocupan por marcar sus Biblias, pero sus Biblias no marcan sus vidas. Deja de marcar tu Biblia, deja de estar preocupado por marcar la Biblia y preocúpate más porque la Biblia marque tu vida. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y esto es, el ser oidores de la palabra y ser hacedores de la palabra nos lleva al tercer punto, nos lleva a una responsabilidad. Ok, ya escuchamos la palabra de Dios, ya hicimos lo que Dios tenía para nuestras vidas, ya hicimos lo que Dios nos dijo, pero nos lleva a una responsabilidad. Dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Debemos de tener un buen testimonio. Ok, ya somos oidores de la palabra, ya escuchamos lo que Dios nos quería decir, ya estamos haciendo lo que Dios nos quiere decir, pero lo que estoy haciendo, que concuerde con mi testimonio. Que mi testimonio hable más que mis palabras, que sea con hechos más que con palabras. Y dice aquí en el versículo 26, dice, y no refrena su lengua. Tenemos la enorme habilidad, podría ser hasta un don, de que nuestra lengua nos meta en muchísimos problemas. Parece que estamos esperando el momento perfecto para que nuestra lengua nos meta en problemas. Parece que estamos diciendo, creo que este es el momento correcto para decir las cosas incorrectas y que esto me meta en problemas. Tenemos la enorme habilidad de que nuestra lengua nos meta en problemas. Debemos cuidar nuestros testimonios, debemos ser hacedores de la palabra, pero esto que yo estoy haciendo, que esto que yo digo ser, concuerde con mi testimonio, que mi testimonio hable más que mis palabras. Dice, terminando en el versículo 26, sino que engaña su corazón. Otra vez se está engañando. El que piensa que la vida cristiana es esto, el venir a capilla todos los días y escuchar la palabra de Dios y salir de aquí igual, déjame decirte que te estás engañando. Si crees que la vida cristiana es ir los domingos a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y salir y seguir con tu vida normal, nos estamos engañando. Ser hacedores de la palabra y ser oidores de la palabra conlleva una responsabilidad más grande. El salir de aquí no se trata de solamente escuchar lo que Dios me dijo, no se trata nada más de venir un domingo y si estuvo bien bonito, estuvo bien padre, no se trata nada más de eso, sino se trata de una vida transformada. Se trata de escuchar la palabra de Dios, de hacer lo que Dios nos quiere decir, pero tener una vida transformada, que mi vida hable de lo que yo digo ser.
Tristemente vemos a muchos cristianos de domingo, tristemente vemos a muchos cristianos que llegan los domingos, se sientan, escuchan la palabra de Dios, se levantan, se van y su vida sigue normal. Pero no tienen una vida transformada. Debemos tener una vida transformada, que esto que yo estoy escuchando, que esto que Dios me está diciendo, concuerde con mi testimonio, que mi vida hable más que mis palabras. Ese es el hacedor de la palabra, el que vive la palabra de Dios con una vida transformada. Seamos oidores de la palabra, pero también hagamos lo que Dios nos quiere decir. Tengamos un oído atento, un oído sensible ante lo que Dios nos quiere decir, y no solamente escuchemos sí un sermón bonito, lo que Dios nos quiso decir, y quedarnos ahí. Seamos hacedores de la palabra y que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Dios les bendiga.